es que Dios tiene el control absoluto de todo, de modo que Él debe y tiene la obligación de impedir todo lo malo que al hombre le suceda. No. La respuesta es categórica. No. ¿Es que Dios es realmente bueno? Sí. Y ahí hay una paradoja, ¿no? Porque si Él es bueno, ¿por qué permite lo malo? Buena pregunta. Tenemos una idea equivocada de Dios, escuchen bien, y de nuestras responsabilidades como hombres. Dice la Biblia que Dios, en Génesis 1 dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza los creó. La imagen de Dios en el hombre facilitaría que esta tarea se cumpliese. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice el versículo 27 que primero los creó a su imagen, y ya con su imagen, con su perspectiva, con su enfoque de las cosas, entonces el hombre podía, ¿qué cosa? Ejercer el rol para el cual Dios lo había creado. Conocemos la historia. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció, cayó en pecado. Dios no le quitó al hombre nada del versículo 28, pero el versículo 27 quedó desdibujado. La imagen de Dios en el hombre quedó deteriorada. Tenía las mismas responsabilidades, tenía la misma autoridad, pero el pecado haría que las cosas que Dios le había mandado al hombre hacer fueran más fáciles o fueran más difíciles. Más difíciles, pues. Más complicado. Fíjense que el primer asesinato o sacrificio humano que hubo en la Biblia no lo hizo Dios. No lo hizo Dios, amados. Ustedes tienen que saberlo cuando alguien les pregunte ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios permitió eso? No lo hizo Dios. Dios no mató a nadie. Lo hizo el hombre. Salmo 73. Cuando uno entra en el santuario de Dios, comprende muchas cosas que no comprende cuando está fuera. A veces queremos simplemente que el pastor nos diga: pastor, a ver, dígame pues por qué. Entre usted. A veces ahora estoy haciendo algo bien práctico. Cuando yo veo que el asunto ya es caótico, lo mando a un retiro. Vaya a Salmo 73. Cuando uno entra en el santuario de Dios, comprende muchas cosas que no comprende cuando está fuera. A veces queremos simplemente que el pastor nos diga: pastor, a ver, dígame pues por qué. Entre usted. La determinación de la voluntad de Dios es importante que la entendamos. Cuando Dios manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, escuchen bien, lo mandó, ¿sí o no? Le dijo: a tu único, al que amas, ofrécemelo. Pero él mismo decide que ¿qué? Que no sea. O sea, vemos, escuchen bien, que Dios en un momento dado determina que se haga su voluntad, probando la fe y la obediencia de la gente. Pero Él puede determinar simplemente dar marcha atrás, como en el caso de Abraham, con Isaac, como en el caso de Ezequías, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el caso de cuando había decidido consumir al pueblo de Israel, y Moisés le dice: no lo hagas.
Debemos tener en cuenta de que Dios ha establecido un principio: no ir en contra de la determinación de la voluntad del hombre, a menos que el hombre se lo pida. Si quieres matar a alguien, matarás a esa persona. Difícilmente Dios te lo podrá impedir. Si quieres robar, Dios te dejará. Dios se sentará en el banquillo de los espectadores para verte simplemente, y para llorar, y para esperar a que vuelvas. Nada más. Hemos dicho que tengamos en cuenta que Dios ha establecido un principio: no ir en contra de la determinación de los hombres, ¿correcto? A menos que se lo pidan. El problema es que la voluntad del hombre quedó a merced del hombre y sin Dios por causa del pecado. Ese es el problema. ¿Y dónde estará siempre? Si tú sabes dónde estás, en qué posición estás, en Cristo o sin Cristo, en Dios o fuera de Dios, entonces yo te puedo responder: ¿dónde está Dios? Isaías 43. Lean conmigo, 1, 2, 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Fuerte, fuerte, como si hubieran tomado desayuno. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dice: por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama verá a ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, Santo de Israel, tu Salvador. Sigamos. 3 puntos para terminar. De tal manera, algunos piensan mató. No, es amó. Es amó, amado. No es mató. Dice: no, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, ojo con lo que voy a decir, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya fue. Ahí dice: ya fue o será. Ya ha sido condenado. Mira qué interesante. Dios no mata a la gente ni permite que mueran. Estas son solo consecuencias de un mundo sin Dios, de un mundo en donde la mayoría ha cerrado su corazón a Cristo. Es muy importante que usted lo entienda para poder responder dónde está Dios. Usted tiene que entender esto. Es lamentable, pero en muchos casos nuestros pecados han hecho de Dios solo un simple espectador. Él no puede hacer nada. 2. Más pecadores que todos. Fíjense la cita, Lucas 13, 1 al 5. Lean conmigo. Y en este mismo tiempo estaban allí algunos que recordaban acerca de los galileos. Se puede llevar esto, por favor. Gracias. Es un pasaje sobre el cual no se predica mucho. ¿Sí? ¿Sí? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Un accidente, fíjense. Eran trabajadores de construcción civil, sin sindicato. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. No se puede juzgar los pecados de los hombres basados en lo que puedan sufrir en esta vida. A muchos se les arrojó al orden ministerio
A muchos se les arrojó al horno no como escoria que pueda ser consumida por el fuego, sino para ser refinados como el oro. Si estás en el horno, es para que seas refinado como el oro. Dígale que está al lado. Es para que tú seas refinado, para dar fruto, es lo último. Ya termino. Lucas 13, 6 al 9. Está dirigida a Israel, pero también para despertar a la iglesia. Es sobre un viñador que vino y vio la higuera. Somos higueras plantadas en la viña del Señor. Diga, soy una higuera, plantada en la viña del Señor. ¡Ojo! ¿Qué tiene que dar una higuera? Como dice Cole, Dios comisiona no el talento, sino el carácter. Si tienes talento, a Dios no le importa mucho. Él es el que da y Él es el que quita. Lo que Dios comisiona, lo que Dios quiere, que en tu vida haya carácter. Amén. Un buen carácter. ¿Alguien dice amén? Amén. Y el carácter del cristiano tiene que estar configurado según Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está el carácter.